Hoy quiero compartir este mensaje que tiene por título Juicio, Perdón y Futuro. El juicio se arraiga siempre a la palabra justicia y el juicio no siempre es algo malo. El juicio tiene que ver con el ajustarte o el ceñirte a la medida de Dios. Cuando Dios trae un juicio sobre nosotros, lo que hace es poner una medida de lo que dice su justicia y nuestro proceder. El rey David llegó a entender que la justicia de Dios es tan beneficiosa que en uno de sus salmos le escribe así y dice: júzgame, oh Señor. Así que no siempre tendremos la idea de un juicio final solamente. Hay un juicio y una justicia que nos está ciñendo todos los días. Todos los días la justicia del Señor nos hace saber la medida, la vara, lo que Él espera de nosotros y en dónde vamos en el trayecto. La justicia del Señor, por lo tanto, no anda buscando encontrar el error, sino más bien que encontremos el punto de referencia que es nuestro Padre Celestial. Él es santo. Y Él dijo que nosotros teníamos que ser santos como Él lo es. Amén. Entonces, juicio o justicia, ¿cierto? Perdón y futuro, porque están íntimamente relacionados. Los días que tú vas a vivir en el futuro están íntimamente relacionados con qué tipo de justicia divina estás viviendo hoy. Si nosotros hoy día somos transgresores de la palabra del Señor, de la justicia de Dios, el futuro que nos espera es un futuro no muy promisorio, la verdad. Y obviamente nuestro Dios no quiere que nosotros tengamos que vivir permanentemente sufriéndonos malas consecuencias, sino que quisiera Él que cuando venga el examen de su justicia estemos aprobados, para que de esa manera también nosotros podamos decir que nos espera un buen futuro. Hoy día quiero compartir un tema que tiene que ver con el proceso del juicio, del perdón y de la prominente visión del futuro que todo hombre o mujer de Dios debe saber experimentar. ¿Qué hacemos después del perdón? El perdón no puede ser un fin en sí mismo. Después del perdón tiene que quedar una decisión de vida, y desde el momento en que Dios nos ha perdonado por aquello que estuvo mal, por aquello que está en reforma, tenemos que empezar a caminar entonces como el ser reformado que somos. Es decir, si hemos robado y el Espíritu del Señor nos convenció de que robar está mal, le pedimos perdón, y hasta a lo mejor por robar sufrimos malas consecuencias, pagamos, a lo mejor parte de la justicia nos exigió el poder redimir, el poder reivindicarnos, el poder, restituir el daño que hicimos. Aún así, desde el momento en que nuestro Dios nos ha perdonado, tenemos que caminar en esa plataforma y no podemos volver atrás, no podemos volver a condenarnos por aquello que Dios ya no está condenando. Pero no por eso estoy diciendo que sea fácil soportar muchas veces la justicia de Dios. El salmo que leyó mi esposa, usted lo junta con el texto que hoy día vamos a leer y se va a encontrar con muchísima riqueza. Segunda de Samuel, capítulo 12. Quiero hablar de un hombre de Dios, el cual nosotros admiramos, nuestro Padre Celestial también. Dice que el corazón de Él es un corazón conforme al de Dios, pero Dios no miente en su palabra. Segunda de Samuel, capítulo 12. Cuando Dios envía a Natán, un profeta que tiene la misión, que tiene la comisión de llevarle una notificación de la justicia de Dios a David. David ha pecado duramente, David ha cometido errores gravísimos. El hombre, conforme al corazón de Dios, de pronto se tornó en un asesino, adúltero y mentiroso. ¿Se recuerdan que por causa de no querer dar a conocer su falta, en no querer enrostrarse a sí mismo y tal vez con los demás su falta, guardó silencio? Y parece que Dios nos espera un tiempo. Parece que el Señor nos regala una oportunidad de gracia, una oportunidad de misericordias, para que no es necesario y no debería, pienso yo, ser necesario que llegue un profeta a hablarte de parte del Señor para hacernos saber que sabe todo lo que está oculto de nuestras vidas y de lo que no nos hemos querido hacer cargo. No es necesario, pero de pronto el hombre permanece o persiste en cometer este error y presionar, por así decir, a Dios.
El verso 1 dice: Jehová envió a Natán a David. David está en una condición delicada. David está siendo examinado por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios, según la rectitud y la santidad de Dios, sabe que tiene que tomar una decisión frente a este hombre que ama profundamente, pero la persona que insiste en no pedir perdón, la persona que insiste en no asumir su pecado, ya llegará el momento en el cual Dios encontrará una forma de hacerle saber que es mentira aquello que dice que el tiempo lo borra todo. Amados, hay pecados ocultos que pueden tener 10, 20 y 50 años, pero en algún instante determinado saldrá a la luz. Y nuestro Dios esperó pacientemente. Así creo que Dios nos ama y nos cubre a todos nosotros. Todos nosotros en algún instante determinado hemos tenido cosas ocultas, más o menos graves, yo no sé. Solo Dios tiene esa vara, Dios tiene esa medida. Creo que nosotros a lo mejor religiosamente hoy día diríamos: ¡ay, cómo es posible que David haya hecho todo eso! Quiero decirle que el adulterio, en el caso de David, con esta mujer, con Betsabé, no nos quita la responsabilidad del adulterio espiritual, por ejemplo, del cual se queja hoy día Dios. El Señor dice que el que se junta con ídolos, el que adora ídolos, termina fornicando con ellos. Así que a la hora del examen de la mirada de Dios sigue siendo un adulterio. Y algunos que dicen que la gracia aguanta más que la ley, es mentira, porque antiguamente en la ley estaba escrito que una persona, para que adulterara, tenía que ser sorprendido incluso en el acto mismo sexual ilícito. Hoy día dice el Señor en su palabra que nosotros los hombres, sobre todo, dice: si tu ojo miró a la mujer con esa codicia de hombre hacia mujer, no siendo tu esposa, no siendo tu mujer, ya adulteraste en tu corazón. Así que, ¿qué es más fácil, la ley o la gracia? Si antiguamente era el acto mismo, hoy día la sola mirada te constituye en un adúltero delante del Señor. Así que tampoco somos tan diferentes a este hombre. Hay un montón de adulterio que está en los ojos, hay un montón de adulterio que está en los oídos, hay un montón de adulterio que está en el corazón. Y hay muchos adúlteros reprimidos, pero eso no es santidad al final de cuentas. Santidad es vivir y ser como Dios es. Y cuando Dios te habla por parábolas, definitivamente tiene muchos códigos, y uno de los más peligrosos lo vamos a ver hoy día. Imagínate, el Señor envía a Natán y empieza a hablar en parábolas con David, porque le están dando una oportunidad. La oportunidad es esta: con la vara que midas serás medido. Le pone en contexto la misma situación de él, pero se lo dice por parábolas. Había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y aquí tal vez un consejo para los hombres, ¿no? Y dice, en la parábola dice: y la tenía como su hija. Amados esposos y esposas, usted no está casado con una niña, usted no está casado con un niño, su esposo no es su hijo, su esposa no es su hija. Yo he visto algunos matrimonios, tienen distintos modismos, pero tengamos cuidado, porque a veces le decimos papá al esposo o mamá a la esposa. Y hay momentos donde puede que se lleve bien aquello, pero tengan cuidado, tampoco lo hagamos una doctrina, ¿no? Pero es un consejo, porque lo que es peligroso aquí de fondo es que él no trataba a su mujer como una mujer, la trataba como su hija. Era como una niña sobreprotegida y tal vez en muchos instantes hasta era caprichosa, porque estaba acostumbrada a que el tipo de trato, el tipo de amor con el cual su hombre se relacionó con ella era un amor sobreprotector, pero tenía un vacío esa mujer. Ella necesitaba la plenitud de sentirse y de saberse mujer. En donde los juegos de niños pasan, en donde el hombre se hace cargo, ¿cierto?, de satisfacer a su mujer en esa parte de la plenitud que le compete. Bueno, continúo, verso 4. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él,
sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido más. Así que ese día, aunque Dios fue misericordioso y todos sabemos que se restituyó la relación de David con Dios, ese día hubo un freno para David que le permitiría nunca disfrutar de lo que nunca alcanzará, ni siquiera hoy que está con el Señor en la eternidad esperando que se consume todo lo final. Pero aún así el te habría añadido más va a ser una interrogante eterna para David, porque no sabrá jamás todas las añadiduras que nuestro Dios tenía pensado darles y de las cuales él se excluyó sencillamente por no respetarlo, por no valorar y por tener un juicio de rey. Amados, los que estamos en autoridad, de pronto enjuiciamos, pero no se nos olvide que con la misma vara que medimos seremos medidos. Porque se le dio la oportunidad a él no lo sabía, pero se le dio la oportunidad de juzgar, ¿ves? De traer el juicio, la justicia, y él se la sabía de memoria. Sabía que había en el contexto, no siendo él, el problema es que no miramos la justicia a veces como para nosotros mismos y de la misma manera para los demás. Entonces, cuando se le dijo que él era el hombre y todo lo que el Señor le habría añadido, que se perdería por la eternidad, la pregunta, los profetas preguntando son complicados. Dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo, mira, Dios lo sabe todo. Por favor, mira al que está al lado tuyo y dile: Dios lo sabe todo. Hace más de 24 años, el Señor, yo tenía 3 meses, un poco más tal vez de años, pero tenía 3 meses de servir al Señor, de haber entregado mi vida al Señor. Y mi mamá está agonizando en el hospital El Salvador. Cuando yo aprendí a oír la voz por primera vez, la voz de Dios, fue traumático, fue doloroso, porque mi mamá se moría. Yo decía, quería convencer a Dios en mi oración: sánala, sánala. A mí me dijeron que tú eres un Dios de milagros, sánala. Y tenía fe para recibir milagros, aunque no tenía ningún tipo de contundencia doctrinal. Yo solo sabía que Dios podía sanarla. Y cuando Dios me habló por primera vez, escuché su voz, el Señor me dio una sola palabra y me dijo: entrégamela. No me respondió lo que yo quería recibir, pero me respondió lo que yo quería recibir, porque no sabía, pero Él me estaba diciendo que nosotros somos sus hijos, pero Él es Dios, Él es Padre, Él es el Rey soberano, el que toma las decisiones es Él. Cuando por segunda vez escuché la misma voz me dijo lo mismo: entrégamela. Y cuando me animé a entregar a mi mamá delante del Señor, le dije: Padre, yo tengo muchas cosas y tareas pendientes con ella. Necesito decirle muchas cosas, pero si tú decides llevártela, ¿qué voy a hacer yo? Ella ya se entregó a ti antes que mi propia persona, pero si te la llevas, entonces trata conmigo y déjale paz a mi corazón. Voz tercera me dice: levántate. Y saqué de la repisa que había en la casa de mis papás un pan de vida y lo leí. Y en el momento que lo leí, hay gente que dice que ese fue como el zodiaco espiritual. Mira, Dios, yo tenía 3 meses en la iglesia, Dios tenía que hablarme de alguna manera, hermano. Saqué el pan de vida y decía: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y en ese momento yo sentí que algo cayó del cielo sobre mí. Me llené de una convicción sobrenatural. Esa es la fe de Dios, no es el estado mental que algunos creen que es la fe. La fe es una sustancia sobrenatural que opera en nosotros para hacernos creer como Dios cree. Y entonces, no sé cómo explicarlo, pero yo supe: Dios sanó a mi mamá. Está sana, ya no hay que orar más por ella. Increíble, mi papá partió primero, ahí está mi mamá todavía. Gloria al Señor por eso.
Pero lo que te quiero contar es que el trato que ella tuvo es impresionante, porque Dios me prometió, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y él fue en persona al hospital y la sanó. Y le habló cosas que solo yo sabía. Por ejemplo, mi mamá temblaba de miedo al solo recordar, cuando nos hablaba de la experiencia que había tenido con Dios, temblaba de miedo y me decía, el Señor lo sabe todo. No hay nada que el Señor no sepa, iglesia amada. Y en los días del perdón, en los días de la apertura a la confesión, es mejor abrirse, es mejor confesar antes que venga un Natán de parte del reino de los cielos a decirte parábolas que no estamos entendiendo, porque parece que cuando nos habla muy directo tenemos la tendencia a escondernos, pero cuando viene la voz de Dios en parábolas es porque hay algo que ya se nos está empezando a tornar como un misterio. Lo sabe todo. Y hay detalles muy personales que no te puedo contar en este instante, pero lo que ella me dijo acerca de lo que Dios le habló, de incluso vivencias que yo había tenido en esa misma semana, son irrefutables. Dios lo sabe todo. Sabe de nuestro levantar, sabe de nuestro acostar. Y este Dios que todo lo sabe, conoce tus pecados y los míos. Y este Dios que todo lo sabe, te abre y me abre oportunidades para que esos pecados no confesados no se constituyan en una pared que esté destruyendo nuestra relación. Pero cuando nosotros optamos por pretender escondernos del Señor, parece que es una actitud bien lógica que lamentablemente tenemos tendencia a repetir. Adán y Eva se escondieron y cada hombre de Dios, y en los momentos de depresión, algunos se meten en las cuevas, otros se tapan con hojas de higuera, otros no confiesan. El asunto es que en estos días, en 40 días de reflexión, ha sido el Espíritu del Señor el que nos ha estado diciendo, les he regalado un tiempo porque todas las puertas estuvieron abiertas para que nuestra relación se reconstituyera si estaba dañada. Entonces yo quiero animar a aquellos que hemos pedido perdón a que ya no se condenen más y caminen ahora con la plataforma de que el acusador no tiene autorización de seguir estancándoles. Es hora de levantarse. Todo lo que arreglaste con Dios, ahora es tu autoridad en Él, porque ese es el regalo que Dios te dio. Si no lo hiciste, entonces te invito en el nombre de Jesús a aplicar gracia sobre gracia y aferrarte a sus promesas y a vivir lo que Dios está esperando. Te di muchas cosas, le dijo el Señor a David, te habría añadido más, pero me tuviste en poco. Mataste a Urías, heteos, a espada y tomaste por mujer a su mujer. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás. Juicio del Señor, la justicia de Dios, no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti y tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré que todo esto salga en todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, y aquí está lo sorprendente de David. David dice, ok, ya entendí clarito, no hay más vuelta, este es el ultimátum. Y fíjate que no sé si se había dado cuenta, pero el juicio que le traía a Natán era muerte. David iba a morir ese día. Porque cuando él dice, ok, pequé contra el Señor, pequé contra Jehová, yo lo hice, sí, asumo mi responsabilidad. Y entonces en forma inmediata ahora Natán, gobernado por el Espíritu del Señor y la profecía, le dice, ok, muy bien, no morirás, David. Porque la notificación que le traía a Natán es que él iba a morir por causa de toda su pecado, su rebeldía, la maldad con la cual había estado contaminado todo este tiempo. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Es decir, el juicio que te traía por causa de tu actitud. Y entonces aquí no da mayores detalles, pero en el Salmo 51 dice
cómo fue que este hombre pidió perdón al Señor. Y hay algo que él argumenta y dice, me di cuenta, yo fui concebido en pecado. Está hablando del pecado de sus padres. De hecho, se dice que es muy probable que David no haya sido el hijo legítimo de ese matrimonio. Cuando fue Samuel a buscar al próximo rey de Israel para ungirlo, se fue a lo seguro, se fue a lo que era la legalidad. Te das cuenta que a David lo trataban y era distinto a todos los otros hermanos. Todos los otros eran grandes, corpulentos. Él era todo lo contrario, era chiquitito, era bastante bonito, tenía bonitas facciones, pero lo trataban como una sobra. Él era como una especie de apéndice. Jamás a los ojos de esa familia él sería el rey de Israel. Pero a los ojos de Dios sí, él vio que tenía un corazón con todos esos errores, pero algo vio Dios en David, algo vio también el Señor en ti. Hay algo que pertenece a un misterio de lo que vio el Señor desde antes de fundar el mundo en tu propia vida. Porque en alguna parte de toda esta historia nosotros somos como David. No somos mejores que él tampoco. También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amados, esta es dura. Esta es fuerte. Myles Munroe es un hombre que ya está en la presencia del Señor. En una de sus extraordinarias exposiciones, en un momento determinado, dijo, hablando a los papás, padres, todo pecado que usted no venza en su generación va a ser una pésima herencia que le va a dejar tarea a su hijo. Y él explicaba y decía, cuando un padre ve pornografía, por lo menos su hijo, su nieto y su bisnieto potencialmente están viendo pornografía. Porque la Biblia dice que toda la iniquidad es traspasada generacionalmente, genéticamente, hasta la tercera y la cuarta generación. Así que todas las contradicciones, todo lo que nosotros como hombres y como mujeres, en el caso de las damas, no solucionamos correctamente con Dios, va a pasar a ser inmediatamente una mala y pésima transferencia genética. Todo lo que tú no derribas le será tarea a tu hijo. Todo lo que tú no eches abajo, todo lo que tú no vences en el nombre de Jesús en tu generación, le va a quedar a él como tarea. Dicho de la manera positiva, todo lo que tú venzas será victoria de tu hijo. Todo lo que tú derribes de parte del diablo será libertad para ellos. Todo lo que tú conquistes será plataforma para los que están después de ti. Así es que en el nombre de Jesús queremos animarte a que seas el varón, la mujer que va a dejar una herencia correcta. Vence, no solo por ti, vence por tus hijos, vence por tus nietos, vence por los bisnietos. Vence porque la próxima generación cada vez la vemos más huérfana, cada vez la vemos como más a expensas de un sistema que no quiere que ellos sean formados, que ellos sean discipulados. La religión nos hizo creer que el discipulado consiste en que los hijos se vayan al mundo, vuelvan alrededor de los 25 años con la vida hecha polvo para que reciban a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Pero no, nosotros comprendimos, mi primer discípulo es mi hijo. Mi primer discípulo, aunque él no ha recibido a Jesús, le voy a enseñar los códigos, los valores del reino. Le voy a decir cuáles son los valores, cuáles son las prioridades. Le voy a modelar, le voy a diseñar con mi ejemplo quién debe ser él para la gloria de Dios. Y no esperaré que llegue con la vida hecha pedra a los 20 y tantos años. Lo voy a marcar ahora, esa es mi responsabilidad. Y le voy a decir cómo vencer la tentación, porque yo y como todos nosotros la hemos vencido y también en determinados momentos hemos pecado, hemos caído y hemos rebotado en el suelo. Aleluya. Entonces Natán se volvió a su casa y Dios, cuando toma una decisión, no vuelve atrás. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David
Y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra, mas él no quiso. Fíjate, Dios le dijo, va a morir. Ya no hay fe en David. En él solo queda esperanza. Pero cuando no hay fe se levanta la esperanza. Ya no hay fe, ya no tengo una promesa, ya no tengo una convicción de Dios. Lo que ahora tengo es esperar, espero. Y él dice, a ver si espero, tengo esperanza de que a lo mejor Dios tenga misericordia de ese niño. Se postró, ayunó, 7 días estuvo allí, ayunando sin comer, sin beber, postrado, no con fe, no tiene ninguna palabra a su favor. Tiene un corazón guerrero, tiene un corazón que ama, y aunque sabe que el hijo es producto del adulterio, es producto de algo que no es grato, pelea por la vida, ama a ese pequeño porque así es esta cosa. Él ama a esa mujer también. Cuando ya finalmente dice la Escritura, Dios toma la decisión. Y todos los criados saben, David, el rey tan amado, tan querido, que está pasándola muy mal porque como ser humano se ha equivocado rotundamente. Empiezan a haber carreras que él ve a la distancia y dice, obviamente esto se debe a que el niño murió. Falleció el niño. Amado, que no sea necesario que muera una próxima generación. No es necesario que muera la próxima generación. Dale vida a la próxima generación. Créeme que el guardarte en santidad es mucho más que el que dirán, es mucho más de lo que podamos pensar incluso entre nosotros. La santidad tiene que ver con la manifestación de la genética de quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Ese que está contigo en el momento en donde la tentación es dura, el momento en donde si estás solo y ninguno de nosotros averiguaría siquiera que has cometido una falta o que yo mismo la he cometido. Pero en ese instante es cuando está Dios contigo, en ese momento es cuando nosotros tenemos que ser fieles, en ese momento es cuando el mundo espiritual evalúa y dice, este es fiel, este es de verdad, no puedo venir, no tengo autoridad sobre este porque en el secreto le he buscado y no se me doblegó. Autoridad espiritual no es gritar, yo soy gritón por personalidad, pero eso no es autoridad. La autoridad tiene que ver con una forma de vivir, tiene que ver con una manifestación de una forma de vivir que Dios manifiesta, da a conocer. Cuando se murió el niño, dice, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y aquí está el corazón increíble de David. Porque fíjate lo que él hizo. Se levantó de la tierra, se lavó y se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué dice su Biblia? ¿Y qué hizo? El Dios que le mató al hijo, el Dios que le acaba de decir que lo está castigando duramente, que su hijo ha pagado con la muerte, encuentra la reacción de un hombre que no tiene ningún reparo con su Dios, asume su culpa, no tiene ningún resentimiento con Dios, sino que parte corriendo, se lava, se unge, y lo primero ni siquiera fue comer. No fue primero mis necesidades, mi hambre, sino mi Dios, el Dios que yo adoro, al que yo le fallé, por el que estoy ahora pagando duras consecuencias, pero cero resentimiento con Dios. Se postra delante de él y lo adora y le dice, Dios, tú eres mi Dios. Yo te amo, yo te adoro, yo me sujeto a ti, todo lo que tú haces es bueno en gran manera, tú eres mi Dios, yo te admiro, tú eres mi Señor, tú eres mi vida, yo dependo absolutamente de ti. Y dígame si ese no es un corazón impresionante. Y entonces se confirma lo que dice Dios acerca de David, su siervo, que ese hombre nunca dijo que era infalible. Dios no quiere que nosotros nos mintamos con la idea de nunca equivocarnos, porque no tenemos esa capacidad, pero sí podemos tener la inclinación permanente a estar con Dios, a sujetarse al Señor, a obedecer al Señor, a tener una decisión preconcebida, pase lo que pase, el Señor es Dios y Él es mi Dios, y aunque hay cosas que no entendemos,
por lo menos hace algunos años atrás, junto a mi familia, pasamos en el año 2010 dolores muy terribles. Aquí hay mucha historia aquí en la casa, como en todas las casas, ¿no? Pero aquí hemos tenido ataúdes grandes y en el año 2010 teníamos un ataúd pequeño porque perdimos un bebé junto a mi esposa y no teníamos esperanza, no teníamos consuelo. Hasta el día de hoy nosotros nos acordamos y duele cómo hay gente que quiere estar a favor del aborto. Dios mío, yo vi a mi hijo, yo tuve que sacarlo. Pero este texto me dijo algo que David me respondió y nos respondió a nosotros como casa. Dice: más ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Pero aquí está lo que él descubre. Dice: yo voy a él, mas él ya no volverá a mí. Pero nosotros vamos a ellos. Así que tampoco es un caso perdido. Los que hemos sufrido de ese dolor, nos esforzamos arduamente porque tenemos algunos hijos que conocer, que no tuvimos el privilegio de conocer aquí, pero los conoceremos igual en el reino, porque Dios es fiel. Así que nosotros igual vamos a ellos. Nada está perdido con Dios. No hay una esperanza que no podamos echar a andar o una fe concreta. Vamos a ir y conocer de degradación que puso la ley del pecado en la humanidad. En el reino de los cielos se tiene una edad joven permanentemente, se puede llegar a ser un anciano de días. Misterios del reino de Dios, ¿no? Se puede ser un anciano joven. Ok. Y consoló David a su mujer, Betsabé. Hay textos de la Escritura que a mí me molestan, hermano. Soy religioso. Porque yo tengo la tendencia a juzgarlo igual como lo hacemos, ¿no?, aquí. Pero parece que cuando Dios dice borrón y cuenta nueva, es borrón y cuenta nueva. El Señor sabe, ok, Betsabé está sola, David está solo, lo ajusticié, lo enjuicié, mi justicia le cobró lo que correspondía de acuerdo a su falta, lo pagó sin ningún tipo de reparo, sigue sujeto a mí. Y parece que en el momento en que el mismo David se sacude de las propias vestiduras, del tiempo que tiene que dejar atrás y empieza a escribir una nueva historia, parece que Dios hace lo mismo. Dice: ok, vamos a sacudirnos, David. Me enlodaste las ropas, te pasaste, hiciste puras estupideces, pero me pediste perdón, ok, vamos a escribir una nueva historia. Y nunca más se sabe de David que estuviera con algún sentimiento de culpa. Por lo visto se enamoró de esa mujer y se quedó con ella, y tanto así que el mismo rey Salomón nace de esta relación. Entonces, cuando Dios pone un punto final, nadie tiene el derecho a reabrir la página. Cuando Dios dice: te he perdonado de aquello, entonces nadie tiene el derecho a volver a escribir una historia. El enemigo no puede venir a acusarte, y tenemos ahora más que nunca un argumento poderoso: la sangre de Jesucristo. Cuando venga el enemigo a decirte: hey, tú hiciste tal cosa, no sé, el argumento mío no es mi justicia, la sangre de mi justicia, Jesucristo el Señor. Si tú quieres pelear con Él, discute con Él. Él dio la vida por mí, Él ha vencido la muerte, me sacó de todas esas dimensiones espirituales, soy libre. Ahora el perdón me permite escribir una nueva historia. Entonces, después del perdón, este es el consejo, esta es la conclusión para este año. Después de llorar, de pasar vergüenzas como nos ocurre permanentemente ante Dios y su santidad, y cuando tenemos la certeza de que Él nos ha perdonado, a caminar entonces en la nueva plataforma, en la nueva historia, un nuevo tiempo, una nueva oportunidad, nuevas unciones, nuevos comienzos, nuevos días, nueva victoria, porque Dios así lo quiere, en el nombre de Jesús. Entonces, todos los que arreglamos cuentas con nuestro Padre, estamos listos para reiniciar. Reiniciar, qué ganas de muchas veces decirle a Dios: quiero todo esto que quedó atrás, por favor nunca más lo vaya a buscar. Dice el Señor en su palabra, a través del profeta, dice: porque Él
sepultará en lo profundo de la mar, dice, todas nuestras iniquidades y tendrá misericordia de nosotros. ¡Aleluya! Él se ha llevado toda esa maldad. Él se ha llevado los pecados de los cuales nos hicimos cargo ante Él. Él se llevó esta actitud rebelde, estas ganas de no obedecer, que está cambiando, que está siendo transformada por Él. Entonces ahora Dios dice, muy bien, vamos a escribir una nueva historia, iglesia. Vamos a escribir algo diferente. Nos habían marcado para la derrota, nos habían profetizado maldiciones, muerte, fracaso, pero nuestro Padre Celestial dice otra cosa. Nuestro Padre Celestial dice la sangre de Jesús, en ella hay victoria, la sangre de mi Hijo, ahí hay amor, la sangre de Jesús destruyó las prisiones de maldad, la sangre de Jesús, por ella nosotros somos sanos, por ella recibimos salvación. Vamos a escribir la historia con Dios. Y hermano amado, no sé, usted es de casa, nosotros lo sentimos de casa, les estamos dando la bienvenida a los que vienen a conversar a la oficina, pero sentimos que Dios nos está dando una oportunidad, está escribiendo una historia, Dios. Usted no solo viene para que le ayudemos, usted viene a ayudarnos a nosotros, usted viene a tirar un carruaje que tiene hartos años de estar dando vueltas. Pero este es el desafío que tenemos. Santiago de Chile será el foco donde nosotros miraremos cómo conquistar Santiago a lo Pinky Cerebro. No, lo vamos a conquistar persona a persona. Haremos discípulos. Los discípulos no son prosélitos. Los discípulos son gente que conoce a Jesucristo y que comparte de la misma gracia que Él ha recibido. Amén. Conclusión, un nuevo tiempo. Una nueva historia. Por favor, cuando el enemigo te quiera acusar, recuérdale que en realidad tu futuro es promisorio y el de él va de mal en peor. Satanás, a ti solo te espera la prisión eterna. Así que aprovecha, entre comillas, ahora que te dieron la libertad de moverte en derrota pública. Porque por donde él quiera que está, el Señor cuando lo despojó públicamente, los ángeles le preguntaron, ¿lo atamos para siempre? No. Déjenlo suelto, porque me voy a encargar de avergonzarlo a través de mi iglesia, a través de mis fieles. Le voy a demostrar que el Señor soy yo, que mía es la victoria y que Él, aunque esté suelto, no puede tener incidencia real más que aquellos que somos hijos de nuestro Padre. Aleluya. Qué buena noticia. Perdón por la conclusión final, pero la buena noticia es que a pesar de que somos unos desgraciados a veces, que cometemos errores garrafales, nuestro Dios no vuelve atrás. No va a volver atrás. No va a renunciar a ti el Señor, nunca, nunca. Es una decisión que Él tomó desde antes. El diablo no lo va a persuadir jamás de que renuncie a ti, que renuncie a tu proyecto, que renuncie a la vida que Él quiere regalarte. Entonces comienza a mirarte, si arreglaste cuentas con Él, comienza a mirarte como Él te mira y a comportarte como quien eres. ¿Quién eres tú? La opinión que tú tengas de ti mismo es importante. Si te ves como alguien de poca importancia, actuarás como tal. Si te ves como alguien importante, estarás a la altura de esa dignidad. Y yo creo que tú eres digno. Yo creo que tú eres digna. Eres tan digno que la sangre del Hijo de Dios se derramó en una cruz por causa tuya. A mí me basta con eso. Voy a vivir como el Señor dice. Amén. Y que el corazón de David, no los pecados de David, el corazón de David no sea una revelación para que seamos siempre los que tienen tendencia a poner a Dios en primer lugar, aun cuando nos cachetee. Porque los charchazos que le llegaron a David no fueron muy fáciles, no fueron muy dóciles. Pero nunca estuvo en duda que él, al salir de ese tiempo de ayuno y humillación, se iba a ir directo a Dios, a su presencia, y a decirle: Dios, en cuanto a mí, no tengo nada contigo. Yo solo te amo, Señor. Póngase de pie, por favor.